no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Es bueno estar aquí. Es bueno que usted haya venido. Estamos aprendiendo siempre la verdad, que es la palabra de Dios. Eso nos ha fortalecido, nos ha traído liberación. Dios ha actuado y hoy no será diferente. Usted que vino en busca de comunión, prepárese para salir de aquí fortalecido con la palabra de Dios. Muchas veces el justo pasa por pruebas inimaginables. Ocurren cosas serias que aparentemente no tienen solución. La gente muchas veces, por estar en un lugar donde la moral no es respetada, donde les gusta hacer trampas y él es una persona correcta, esta persona es correcta, las persecuciones vienen, las probaciones ocurren, como ocurrió con el llamado profeta Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 6. Yo creo que usted va a ver cosas aquí que aparentemente fueron muy simples, pero la cosa fue seria. Daniel era uno de los cautivos de Judá, que fue llevado a Babilonia. Y después los medo-persas tomaron el reino de Babilonia y ellos continuaron en la opresión. Y Daniel fue uno de esos jóvenes que decidió no contaminarse con las comidas del rey. Pasó probaciones, mostró que era de Dios y que era un hombre inteligente, fue promovido. Vamos a verlo. Daniel está en la mitad, casi después de la mitad de la Biblia. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Es fácil encontrarlo a Daniel. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Después viene Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas y sigue. Ahora vamos a Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. El reino medo-persa era muy grande, iba de Etiopía, pasaba por Medio Oriente y llegaba hasta la India. Y este Darío decidió dividir el reino en 120 provincias, y sobre cada una constituyó un sátrapa. Sigamos viendo. Y sobre ellos 3 gobernadores sobre estos sátrapas. Entonces, no sé si la división era igual, pero eran unos 40 estados-naciones bajo cada gobernador, de los cuales Daniel era uno. A quienes estos sátrapas dieron cuenta, miren qué importante, era como si fuera un primer ministro, para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Este espíritu superior que estaba sobre Daniel no es otro que no sea el Espíritu Santo que está sobre nosotros. Si nosotros somos constituidos o llamados para ocupar cualquier posición, no debemos tener miedo. El Espíritu Santo habrá de guiarnos en toda la verdad. Solo hay que serle fiel a Dios, no meterse en ningún tipo de trampa, nada de errado, y tendremos ese espíritu superior. Cuando veamos las cosas, nuestro corazón será iluminado con la mejor decisión, y enseguida seremos reconocidos, pero esto no agrada a quienes les gusta el error. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Él sería nombrado como primer ministro. Darío estaba pensando, voy a dejarlo que se encargue de todo, porque este hombre es muy bueno. Y era grande el imperio. Pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel, y ningún error ni falta hallaron en él. Hermano, qué palabra bonita. Es triste cuando un cristiano que fue elegido le extiende la mano a la deshonestidad, cuando le es confiada alguna cosa y él abusa como los impíos abusan. Lo bueno es cuando él es fiel, siempre fiel. Fiel al cónyuge, fiel al empleador,
fiel a las autoridades, fiel a cualquiera, esa persona anda sin ningún problema porque Dios está con ella. Y si se inicia una persecución contra esa persona, el mismo Dios va a juzgar y le va a dar la victoria. Entonces no conseguían encontrar. Entonces dijeron aquellos hombres: ¿qué hombres son estos? Los sátrapas y los gobernadores. Eran 120 y en breve entran más todavía. No hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Hicieron una verdadera asamblea. Todo fue muy bien planeado. Ellos eran los legisladores. Todos los gobernadores del reino, todos, no faltó ninguno. Los gobernadores, varios, magistrados y no sabemos cuántos. El gobernador comandaba un estado-nación. Y había también, como hay hoy, la división con los alcaldes, no sabemos cuántos. Sátrapas. Mire qué serio, el ejército era poderosísimo. Príncipes y capitanes han acordado por consejo, hicieron la mayor asamblea maldita de ese reino. Que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Esta asamblea debe haber tenido más o menos 1000 o más personas. Solo sátrapas eran 120, más príncipes, más capitanes, más alcaldes. Qué sé yo, solo Dios sabe la cantidad exacta. La cosa estaba realmente dura para Daniel. Todo el reino estaba contra Daniel. Aprenda, un hombre de pie ante Dios vale más que toda la nación encorvada. Y esto salió de la boca del misionero Manuel de Melo hace muchos años, cuando él era muy usado por Dios. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, que no pueda ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Esto nos da una lección: no hay amenaza que nos haga dejar de servir a Dios, aunque sea una amenaza de exterminio. Si somos de Dios, no estamos haciendo nada malo. Vamos a continuar porque Dios nos va a dar la victoria. Se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. No hacía las cosas a escondidas. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: ¿sabes, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado? Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel, y lo echaron al foso de los leones. El rey dijo a Daniel:
el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey estaba del lado de la verdad, del lado de Dios, pero no pudo anularlo. Voy a correr y saltarme una parte. Ellos lo lanzaron a Daniel, le pusieron una piedra y allí pasó toda la noche. Por la mañana Darío estaba desesperado. Está aquí en el 19. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Qué lindo, hermanos. Él no se intimidó por la amenaza, él creyó en Dios. La amenaza hoy no viene para ser tirado al foso de los leones o para ser fusilado, sino que la amenaza viene como una tentación. Y muchos hijos de Dios tontos dejan la fidelidad a Dios y caen en el pecado de la deshonestidad, en el pecado de la prostitución o en otro tipo de pecado, y pierden la inocencia, pierden la protección del Señor Dios y después pagan por ello. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nosotros fuimos retirados del imperio de las tinieblas, del imperio de la confusión, del imperio de la deshonestidad, del reino de todo lo que hay errado, y fuimos traídos al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este reino, hermano, no podemos dejar que el enemigo de ninguna manera nos saque de la presencia de Dios. Pase lo que pase, esté firme. Y si pago caro, usted va a recibir su galardón de las manos del Señor Jesús. Pero usted tiene que cumplir el plan de Dios. Nada será comprobado. ¿Y qué le pasó a quienes lo acusaron? Pobres de ellos, vea lo que ocurrió. 24. Luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esa multitud de magistrados aprendió que un hombre de pie ante el Señor Dios vale más que toda una nación encorvada. Dios necesita de ese tipo de persona en usted. Usted es jefe de compras de una empresa, pero ni de broma acepte esos 10, 15 o 20% que el maldito Satanás pone en el corazón de un proveedor para ofrecérselo. Sea honesto. Está casado. Ni en broma consiga otra si usted es el hombre u otro si usted es la esposa. Sea fiel hasta la muerte y Dios le va a dar la corona de la vida. No se junte con esos cristianos entre comillas que son verdaderos bandidos y que se aprovechan de la obra de Dios solo para poder aparecer. Sea fiel, sea honesto, aunque usted sea el único y toda la nación esté contra usted. Usted tiene más valor que toda esa embestida del enemigo que viene simplemente para avergonzarlo y sacarlo de la presencia de Dios. Daniel probó que vale la pena ser de Dios. En nuestra generación, Dios espera que nosotros lo probemos. Sea cual sea la propuesta que nos llegue a nosotros, tenemos que decir: no, no quiero eso, yo voy a servir a mi Dios. Su probación puede ser igual o diferente, pero la recompensa será la misma. Fue fiel en poco, sobre mucho se le pondrá, hermano. Nunca permita que el diablo haga que usted le niegue su fidelidad al Señor Dios. Sea un hombre o una mujer de respeto espiritual,
de quien se diga en el otro mundo, este Juan o esta María, realmente siervo de Dios. Es de este tipo de personas que Dios está necesitando. Si Daniel temblara, toda la asamblea, todos los sátrapas, 120, los príncipes, más alcaldes, más gobernadores, más capitanes, era una multitud de sanguinarios, de endemoniados. Y Daniel fue firme. Hicieron la ley. Los legisladores de Persia aprendieron que vale la pena ser de Dios. Todos ellos, mujeres y niños, fueron arrojados. A donde el hombre de Dios estuvo, a él no le pasó nada, pero a ellos les ocurrió lo peor. Continúe firme, porque Dios es el mismo hoy. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Problemas de salud en el trabajo y familiares afectaron el estado emocional de Hilda. Primero adquirí un nódulo muy grande en la tiroide. En julio se cumplió 4 años desde la cirugía. Y con el estrés, porque soy comerciante, se fue juntando todo. Entonces, después llegó un cierto momento en que yo me la pasaba llorando. Sin llorar, ¿entiende? Me acuerdo que bastaba una palabra para que se pusiera a llorar. Todos los días, ¿sabe? Ella se quedaba todo el día encerrada en el cuarto llorando. Hasta mi hijo era una razón para que se pusiera a llorar. Hilda sufrió más de 3 años esa enfermedad. La depresión también interfirió en sus actividades laborales. Cuando me bajaba del coche, ya entraba llorando a la tienda. E ingresaba a la tienda, tiraba mi cartera y me iba directo a la cama. A veces me quedaba todo el día ahí llorando. Lloraba y mi cara era siempre muy triste. Mi esposa tuvo un problema de depresión, ¿no? Era muy triste. No podía siquiera vernos. Cualquier motivo nos insultaba, enojada, ¿no? No quería hablarle a mi familia. Y en mi depresión, que me ayudaba mucho, era mi marido. Es necesario que alguien tenga paciencia con quien tiene depresión. Mi marido me ayudaba mucho. Osvaldo conoció el show de la fe. En el día 17 de agosto de 2007, yo prendí el televisor y en ese canal el doctor Suárez empezó a predicar y dijo que quien estuviera atado en el vicio del cigarrillo, de la bebida, de la droga, de la prostitución y de todo lo que era malo, que hablara con Jesús, porque Jesús podría salvar. Y levantó su cabeza y dijo: Jesús, que dijéramos: Jesús, tú eres fuerte, yo soy frágil, pero tú eres fuerte, ¿no? Y quítame las ganas de fumar, las ganas de tomar, las ganas de consumir drogas, todo lo que sea malo. Yo sentí la presencia en mi cuerpo, parecía que temblaba, ¿no? Y dije: Señor, en el nombre de Jesús, de hoy en adelante no pondré más el cigarrillo en mi boca. Y fue lo que sucedió, ¿no? Fumaba hacía 43 años. Ya lo había intentado de todas las maneras y nunca había logrado dejar el vicio del cigarrillo. Y gracias a Dios, ese día yo lo logré, no fumé más. Y entonces empecé a ver el programa todos los días, ¿no? Osvaldo empezó a frecuentar las reuniones de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en la ciudad de Osvaldo Cruz, interior de São Paulo. Libre de sus vicios, Osvaldo buscó el mismo cambio para la vida de Hilda. Y el pastor dijo que hay un hermano nuevo que en la iglesia que tiene un problema muy serio en su casa, entonces vamos a hacer una oración y pueden confiar que Jesús lo va a curar, ¿no? Pero yo nunca iba y hasta me reía, me burlaba de cuando iba. Y el día que fue a la iglesia, el pastor entregó un aceite ungido y en el mismo día, y fue él y una vecina que vive cerca, y ese día bajaron los dos. Y esa niña dijo que sí, que la dejara ungir mi frente. Incluso lloraba sentada en una silla. Y fue Jesús que me tocó profundamente, ¿entiende? Porque en el momento en que me ungió así, tuve la certeza de que realmente quería ser liberada de esos males. Y sabe, cuando fue el día siguiente ya desperté contenta, me acosté y desperté contenta. Así yo fui mejorando, seguía viendo el show de la fe, y le decía al Señor, me pasaba la mano en el pecho y decía, mirando el televisor: Señor, tú eres el médico de los médicos, tú no curas por la mitad.
Señor, nos cura por completo. Llévate esa angustia, Señor. Unos 2 días después, listo. Cuando llegó el domingo siguiente, la semana siguiente, le pregunté a mi marido si habría culto. Me dijo que sí. Y le dije que iría. Y para gloria de Dios, empecé a ir el domingo. Nunca más dejé de ir. Ya cumplí 1 año que me bauticé en las aguas. Se tomaba incluso unos 10 remedios por día. Ahora ya no toma ninguno más. Gracias a Dios. Hoy si alguien me llega a hacer algo, yo les hablo de Dios, ¿sabe? Soy totalmente distinta, soy una persona feliz, soy la persona más feliz del mundo, podría decirlo. Dicen que quien cree en Jesús será salvo, tú y tu casa. Y gracias a Dios, Dios ha hecho la obra por completo. Hasta mis hijos también frecuentan la iglesia. Hoy estamos a las 1000 maravillas, ¿no? Deudas, enfermedad, miseria, todo se fue. ¡Qué lindo, hermanos! Mire, el Evangelio es la única solución para cualquier problema, sea lo que usted tenga. La respuesta está en la palabra de Dios. Ella era prácticamente una muerta viva. Bromeaba, este diablo hace todo. ¿Quién está hoy contra la palabra de Dios? A veces es incluso una persona famosa. Ella no sabe que está poseída por una fuerza violenta del infierno que quiere destruir su vida. Y solo no la destruyó porque Dios tiene un plan y quiere la salvación de esa persona. Vamos a la pregunta de hoy. Doctor, ¿qué significa hablar en lenguas? Hablar en lenguas es un don que Dios da cuando nos bautiza en el Espíritu Santo. Usted lo va a encontrar esto en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, la primera vez que se habló en lenguas extrañas, y se habla tanto en lenguas del hombre como en la lengua de los ángeles, se habla por inspiración. Y cuando somos bautizados hablamos como señal de que fuimos bautizados. Después las personas que no buscan no ganan el don y hay personas que lo ganan. Y ese don usted no sabe lo que está siendo dicho. Uno está con la mente normal como está aquí ahora, solo que Dios lo va usando. Es un don de edificación personal y todo el mundo debería buscar esos dones de Dios. Mejor dicho, con el bautismo en el Espíritu Santo se completa con Él el proceso del nuevo nacimiento. Y quien no fue bautizado aún, despierte, porque la Biblia dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces busque el bautismo en el Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Si no son guiados es porque aún no se completó el proceso. Ellos están en el proceso. Entonces usted que es de la iglesia, que ya pasó por las aguas, si no pasó tiene que pasar por las aguas y después Jesús lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Voy a orar por quien está en casa. Padre, gracias por esta palabra. Nuestro hermano Daniel del pasado pasó por momentos difíciles. La asamblea de los malditos, de los pecadores se reunió y decidió que este hombre no podía vivir. Y fue por el simple hecho de que él era tu siervo, Señor. Debían haber mirado a Daniel para aprender cómo se hace tu voluntad. Y Dios, la victoria le llegó a tu siervo. ¿Cuántas personas hoy necesitan ese fortalecimiento? Esa fe firme que habitaba en el corazón de tu siervo. Oh Dios mío, toca estos corazones, fortalece estas vidas, prepara a estas personas para que sean muy exitosas. Yo voy a usar la autoridad que tú me has dado para bendecir estas vidas. En el nombre de Jesús, yo paralizo toda acción del infierno ahora. Paralizo todo el poder de Satanás en esas personas. Y digo mal, suelta a ese hombre, suelta a esa mujer, suelta a esa persona. Vete de aquí ahora. Está deshecho todo el mal en el nombre de Jesús. Amén. No volveré.